Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Sumo, este espacio donde venimos a exprimirnos un poco las ideas. David, ¿cómo estás? Todo muy bien, gracias a Dios. Haciendo correcciones desde el inicio, no es un episodio, es un nuevo streaming. Tenés razón, es una nueva transmisión. Tal cual, sí. Tenemos que Listo. ir mutando, dejando el podcast a un lado y Y aprovechamos para saludar a Caro y a nuestro invitado de hoy. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias de nuevo por abrir este espacio en donde vamos a exprimir esas ideas y sacar lo mejor de este nuevo tema. Hola Cevitas, ¿cómo estás? Hola Preséntate. Carito, hola chicos para todos. No, pues nada, primero que nada, darles las gracias por abrirme el espacio y darme el espacio. Bueno, para la gente, soy Sebastián Pineda, soy muy allegado a este equipo, a este maravilloso equipo y a este espacio. Como tal, yo soy politólogo, entonces vengo a dar esa mirada distinta tal vez de lo que ustedes trabajan y hacen en este espacio. Muchas gracias de nuevo. bueno, Gracias, pero ahí David. complementando, no solamente es politólogo, sino tiene énfasis en temas de comunicación, o si no, no lo hubiéramos invitado. ¿Para Sí, qué? bueno, sí, Políticos hay también. muchos, eso. Sí, también es verdad, sí manejo como temas de comunicación política, entonces a veces hago temas de asesoría, de expresión, de lenguaje, todo eso también. Entonces Súper, muy afín de pronto con lo que ustedes a veces también hablan, ¿no? súper, sí, claro que sí. Y lo invitamos a Sebas porque en la transmisión de hoy queremos hablar sobre la data y la información que se construye a través de la data y cómo aprovecharla, ¿no? Cómo se aprovecha, cómo se usa, y creo que desde el ámbito político, desde la comunicación, se utiliza mucho, es muy necesario, y aquí Sebas nos va a transmitir desde su experiencia y desde su conocimiento cómo utiliza la data, porque finalmente Mm, también hace mucho trabajo de de data, análisis de datos bastante. para lo que trabaja. Sí, 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 bastante. Pero bueno, Sebas, cuéntanos, ¿cómo empiezas a... ¿Cómo recibes esa data principalmente? Creo que como politólogo, creo que la mayoría de las personas nos imaginamos, me incluyo, en que un politólogo es lo que conocemos como el El famoso político. político, Ah. pero El que que Sí, promete sabemos, piscinas y eso. sí, pero el sabemos, personero del colegio. exacto, creo que es bueno como aclarar que el político no Sí, necesariamente es un politólogo y el exacto. politólogo no necesariamente es un político. Sí, 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 precisamente creo que me pasa mucho en mi día a día que la gente me dice como, pero es que tú estudiaste para ser corrupto. Entonces, No, para eso no se no. estudia. No, para eso no se estudia, Con eso eso sale nace, nato, con eso eso sale Es nato. nace. un don. Sí, eso es un don. No, pues digamos, en mi caso, como politólogo, tengo que decirlo, los politólogos somos como, o yo lo denomino así, como los psicólogos del tema de la política. El psicólogo estudia lo humano, nosotros estudiamos el tema político. Y así como se estudia el tema político, pues lo que hay es cifras, data. Hay demasiada data en el mundo político porque nosotros pues observamos cosas muy específicas, ¿no? Nosotros nos relacionamos mucho con los ciudadanos y todo eso. Entonces, digamos, en mi caso personal, yo soy un politólogo que trabaja en una entidad del Estado. Ujú. Entonces, me encargo de todo lo que son reportes, informes, planeación de objetivos, precisamente de cumplimientos. Entonces, en mi caso, la data que yo recibo siempre va a ser como muy variable, pero digamos, muy enfocada también en la gente, ¿no? Porque al final de cuentas, en lo que yo trabajo impacta es a la gente. Entonces, de alguna u otra manera también me permite generar una sectorización, llamémoslo, de lo que quiero trabajar y de lo que quiero hacer. Buenísimo. Entiendo que estás como desde el lado del análisis de datos, más que nada estás como casi en la última etapa, pero más o menos sabes o nos puedes contar cómo se estructura desde el ámbito, sobre todo del Estado, esa recolección de los datos, ese Ujú. almacenamiento, ese procesamiento de los datos, porque finalmente entra después, digamos, tu trabajo entra a tener esa calidad de entregable según la Claro. calidad de los datos que te entran, ¿no? Claro, claro. Pues digamos que como dices tú, realmente en el puesto o en la posición en la que estoy yo frente a cómo me desenvuelvo en la entidad en la que trabajo, soy como un último filtro de la información, pero Ujú. igual yo recibo la información para procesarla. Digamos que de pronto voy como muy en la índole de lo que es el espacio, este espacio,
digamos, ustedes van más enfocados a productos, así a como de pronto de hacer llegar a una población a través de pronto de lo que consumimos o ofrecemos como servicios. En el caso mío, la información es más de, digamos, de cómo nosotros trabajamos hacia la población, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones, la data que nosotros manejamos, lo que nos hace es perfilar un poco, llamémoslo así, el accionar que vamos a hacer hacia los territorios. Igual proceso información, mucha información, porque también trabajo temas presupuestales. Entonces, digamos que ahí es donde uno entiende que la información tiene diferentes niveles, diferentes aristas y diferentes finalidades, ¿no? Digamos que de alguna otra manera eso lo relaciono con el trabajo. Digamos que a espacio general, ya como politólogo, el politólogo también consume mucha información de la cotidianidad. ¿Sí? Nosotros permanecemos absorbiendo noticias, de pronto publicaciones, cosas de ese estilo. Y me parece que habla como, o sea, que comentas algo muy importante que creo que la mayoría de las empresas no han sido conscientes y creo que hasta ahora están siendo conscientes en ese procesamiento de la información, ¿no? En su información histórica, ¿no? Porque bueno, en tu caso manejas lo que es mucha información de lo que es los ciudadanos, Sí. sectores, barrios, o sea, creo que ahí en eso hay un gran margen de tipos de datos y formas en que se presentan, pero creo que para el lado de las empresas, de los negocios, que empiezan a tener conciencia de cómo trabajar esos datos, cómo procesarlos, en los diferentes niveles que nombras. O sea, creo que de alguna forma una empresa es un fragmento de un espacio social muy similar a lo que pueda estar trabajando, o sea, salvando las distancias en ese aspecto, pero me parece como importante como el entender ese tipo de información, ¿no? Porque creo que también las empresas tienen una personalidad, esa personalidad genera lo que se llama esa cultura empresarial, y en base a esa cultura se generan también los tipos de relaciones y los datos que se construyen según también las actividades que hagan. Sí, pues digamos que en ese caso, y digamos que es algo, una comparativa que uno hace cuando uno también ha conocido como de pronto las empresas privadas manejan sus datas, manejan todo el tema, a comparación a cómo lo hace una entidad del Estado, pues es muy diferente. La verdad, hay momentos donde nosotros, teniendo pues digamos la capacidad para obtener cosas de punta o algo así, preferimos seguir trabajando con modelos que están un poco ya quedados frente a lo que es el manejo de data, de cómo podemos aplicar esa data, porque nosotros, como yo decía ahorita, no solo desde mi ámbito, en mi trabajo desde lo público, sino como politólogo, pues también buscamos llegar a un público objetivo, a un nicho también. Porque pues, por ejemplo, yo no puedo ofrecer mis servicios como politólogo en algo que yo no hago, como por ejemplo las relaciones exteriores. Si hay politólogos que se dedican solo a hacer temas de relaciones exterior y ellos manejan datas, que la bolsa, que el intercambio monetario, que todo ese tipo de cosas que pues que al final de cuentas impacta todo. Pero yo no te podría decir, oye, yo manejo eso de la misma manera en que lo manejan ellos, y así mismo sucede con la parte privada y la parte pública. Hay cosas de la parte privada que son buenísimas, o sea, sé que hay N herramientas para uno manejar hoy en día la información y para poderla trabajar y transformar, ¿no? También, de alguna otra Pero manera. pues básicamente es por la burocracia también que tiene la política, las entidades políticas tienen De algún- muchos filtros, digamos que la parte privada, creo que ese es el beneficio de ser privados, es que no, las decisiones que toman no afectan al país como puede afectar una decisión Claro. política. Claro, Pues claro. En un claramente, ámbito público. Y sobre todo que es que también, digamos, en un ámbito público, como tú lo dices, Carito, esas cosas se vuelven un segundo plano, ¿sí? O sea, tú le puedes invertir a recolección de información, como lo hace el DANE, ¿sí? Que el DANE es de donde se recolectan todas las diferentes informaciones que salen de la población, y se especializa solo en eso. ¿Mm?
como de pronto lo puede haber en otros lados que no es tan importante, un ministerio, no sé, de la salud, por ejemplo. Claro, es que digamos ahí, en ese caso, creo que la data es un poco más difícil de que les llegue completa, digamos, en una manera digital, en un entorno digital, y es porque no es un secreto, tenemos una brecha de desigualdad gigante, y cuando hablo de brecha no hablo solamente económica, sino de tecnología. Sí, total. Digamos que en el área privada, si yo quiero testear o querer tener información sobre X movimiento de un producto, pues en una ciudad, en un municipio, digamos que tenga ciertas ventajas o beneficios, pues van a tener internet y ciertos hábitos de consumo. Ujú. Y digamos, si hablamos desde la salud, pues si ni la salud llega, que va a llegar el internet para medir temas sociales, De ¿no? hecho, acá suena se muy me crudo, ocurre pero algo sí, sí, muy suena muy crudo. crudo, pero sí. Y pienso que quizás las entidades públicas no invierten tanto en este tipo de tecnologías o herramientas de análisis de data porque no les conviene. Porque También. desafortunadamente dentro de estas entidades hay mucha corrupción. Entonces, que la data sea tan específica como cuando tienes una empresa y tú manejas tu propia herramienta y tienes cada uno de los detalles, te puede decir mucho de lo que está pasando tanto en presupuesto, en dinero y en todas las actividades que están haciendo en estas entidades. Entonces pienso y de pronto digo como, oh, puede pasar ese tipo de cosas que no son capaces de invertir en este tipo de plataformas porque les conviene estar ocultando información importante. Sí, o sea, es posible, pero también estamos en una época en donde o sea, ya la población entiende sobre la importancia de esa información y de los datos y lo exige. Sí, sí, sí. Entonces, creo que están, o por lo menos en los últimos años, la propuesta política o la propuesta a fines de conectar con la audiencia o con sus votantes, en algún aspecto están relacionados con saber más de algo, conocer Específico. más o mejorar algún aspecto, pero eso porque está la data y porque sabe que falta data. Claro. Entonces, si yo quiero mejorar el aspecto de la salud en X situación, y es que hoy no tengo los datos, entonces yo voy a trabajar en conseguir esos datos para poder mejorarlos. Pero bueno, obviamente no tengo demasiado conocimiento político para entrar en detalles en ese aspecto, pero me lo Pero imagino por digamos eso. que Sí. lo que dice Carolina es demasiado cierto, y es que la política sí tiene, sí puede, bueno, un político puede ganar algo ocultando datos. En el sector privado es muy difícil que un empresario, un CEO de una compañía, pues se vea beneficiado de ocultar datos. Al contrario, al CEO lo que le interesa es tener los datos con mayor veracidad y pues que no tengan eh, ciertos sesgos pues para tomar decisiones realmente concretas. Y en la Sí, política sí. pues digamos que Puede pasar de todo. puede pasar de todo, sí, puede pasar de todo. Porque igual, o sea, no puedo decir que dentro de la política misma o dentro del Estado, porque también hay que entender que una cosa es la política y otra cosa es el Estado, ¿sí? La política se da también lo que son las campañas, lo que son los candidatos, se modernizan mucho, ¿saben? Ellos, por ejemplo, su principal foco para sectorizar su población son las redes sociales. Entonces ellos utilizan la data de esa manera en la que de pronto podemos identificar cuáles son las necesidades de las personas, a dónde puedo dirigir mi discurso, todo eso. Digamos en el caso de cuando estamos en el Estado, que pues yo en este caso hago parte de eso y es mi labor, no puedo decir que no tenemos una infraestructura, porque por ejemplo yo me la paso trabajando en ¿cómo se llama? En portales donde registro información y todo el tema. O sea, hay infraestructura en cuanto a data la hay, lo que pasa es la forma en la que entregamos la data. Ok. Por ejemplo, yo lo digo muy personalmente y es casi todos los informes que uno da como funcionario es a que obviamente el Estado quede bien. Entonces sí hay gente que reclama esa información, sí hay gente que la quiere, obviamente, pero pues digamos, tenemos que tener ese tipo de infraestructura, esa parte de nosotros, por así decirlo, para no quedar de alguna otra manera diciéndole a la gente les estamos trabajando, pero no estamos cumpliendo del todo, quién sabe por qué. ¿Sí ves?
Es que creo que ahí se vuelve un tema muy sensible porque realmente es donde descubrimos el poder que tiene la información, ¿no? Total. Si una entidad pública o una entidad de el gobierno tiene la oportunidad de esconder cuántas personas votaron para la presidencia y 10.000 son que estaban ya muertos y tiene la oportunidad de hacerlo, pues va a buscar la mejor manera de esconder ese tipo de datos. Obviamente hoy, gracias a la tecnología y a todo este tipo de herramientas que sirven, pues puedes llegar a saberlos. Pero lo que dice Sebas, lo que busca una entidad pública o una entidad del gobierno normalmente es poder mostrarle al pueblo que está haciendo el mejor trabajo posible. No que estoy utilizando gente que ya no existe para darle votos o darle determinadas cosas a un candidato, supongamos. Entonces siento que eso, o pienso que eso nos da un norte de realmente cómo debemos pensar en los datos y lo poderoso que pueden llegar a ser en cualquier tipo de industria, en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de campaña, en cualquier tipo de marca. Para lograr ser exitosos, analizar la data es demasiado importante porque te va a llevar a saber realmente lo que está pasando tanto dentro de la entidad como lo que está pasando afuera, que es el comportamiento del usuario y del cliente normalmente. Bueno, digamos que ahí no mencionas algo, y hay uno de los errores más comunes en las empresas, digamos que ya entrando un poquito en el sector privado, y es la veracidad de esos datos. No solamente es el análisis, sino de dónde provienen, cómo obtuviste esos datos. Porque digamos que cuando tienes datos repetidos, datos que no, pues que realmente no te están diciendo nada, pues de nada te sirve hacer un buen análisis si los datos son Falsos. basura. Ahí sí, digamos que Gerald creo que también ha pasado por mucho, Sí, por eso, muchos por casos. eso el trabajo de análisis de datos, y acá Sebas no me va a dejar mentir, es largo y es Sí, es tedioso tedioso. porque tenés que entrar a justamente hacer ese proceso, a limpiar los datos, a sacar los repetidos, a sacar lo que no está. Si, no, si falta dato, tenés que volver a las fuentes y buscarlas y ver si está esos datos. Entonces empezar a ver cómo son los puntos de correlación para saber si esos datos son veraces y que si te sirven para los análisis. Porque finalmente también dependiendo del objetivo que uno tenga con los datos, con el mismo tipo de datos o la misma cantidad de datos puede sacar múltiples informes de múltiples interpretaciones, ¿no? Que aquí yo lo conecto con algo que estábamos hablando antes de iniciar, que es cómo combinas ese análisis técnico con tu análisis fundamental. O sea, esto me dice los números, pero ¿qué sucede en la vida real? ¿Qué sucede en el entorno? ¿Qué lo está afectando a nivel de ecosistema? Ecosistema empresarial, ecosistema público, ecosistema X situación, para que esos datos se empiecen a corroborar. Entonces, digamos, si solo miras los datos, ves un escenario. Y si solo ves el entorno, ves otro escenario. Si Entonces no hay una ahí es mirada global. donde los buenos analistas de datos entran, y es que saben leer lo fundamental con lo técnico, para poder comprender si funciona o no. Y eso que me parece muy fuerte ahora de las redes sociales. Hoy, sí, entendiendo este ecosistema y por lo que se siente o se ve en el nivel de consumo, es eso. Las personas están entendiendo cómo hacer análisis fundamental de forma empírica o de forma como inspiracional Sí. de la forma, porque a nadie le enseñan, al menos que estudies Análisis de datos. análisis de datos o de hecho desde el lado del, creo que el politólogo es el mejor para hacer análisis fundamental de una situación, ¿no? Porque finalmente estás leyendo la sociedad, las El personas, los comportamiento. Sí, comportamientos. y digamos que en una situación como la que me desenvuelvo yo como politólogo, y digamos, no es solo mi caso como por ser yo, sino a nosotros como politólogos o como este tipo de personas que también partimos de la data, porque pues partimos desde la data, se nos enseña y se nos da es una cultura de eso, de tener datos, de saber
manejar los datos precisamente para generarte una opinión, para generarte una consulta, llamémoslo así. Que por ejemplo, pues uno a veces trasciende campos, ¿sabes? Porque por ejemplo, pues si bien es cierto, yo consumo política porque de eso vivo, también a veces llegan puntos donde la misma política te lleva a explorar otros espacios, bolsas de valores, activos, cosas así, donde tú recibes una información que no, pues no tienes en tu diario vivir, si Claro. me hago entender. También llegar a ese punto donde la data, y siento que hoy en día la data es mucho más abierta precisamente a todo el mundo en lo que tú consumes, porque pues no sé si todos nos hemos dado cuenta, pero pues uno habla de algún tema y indudablemente tú después sacas el celular y ahí está. Ujú. Entonces también es la forma en la que... De hecho, mira que hay un dato respecto a eso y dice que el 90% de los datos que existen hoy en día se crearon en los 2 últimos años gracias a las IAs y a las redes sociales y a todas las plataformas digitales. Antes, acceder a la data no era tan sencillo. Sí, no. Hoy en día es muchísimo más fácil y se han creado básicamente en los últimos 2 años. Entonces, imagínate cómo cualquier persona también tiene el acceso a ese tipo de información. Lo Pues es que sí. literalmente sin la data la IA tampoco sería muy funcional. Sí, no Sí, no, funcionaría. Los tal cual. datos Sería es el obsoleta. motor de la IA. Tú puedes tener Ujú. la IA más potente, pero si tienes un Excel con 5 casillas, vas a hacer nada. Nada, sí, no te Pero sirve mira de que, por nada. ejemplo, yo soy de las personas que, si bien es cierto, me apoyo de las IAs en unas cosas, no me fío mucho No, no, de claro, ellas. no es. Sí, hay personas que sí se fían totalmente de lo que dice una IA, ¿no? Por ejemplo, el dato que te botó la IA es ley prácticamente para No, unas no, 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 personas. no. Entonces, yo, por ejemplo, no pienso que sea al 100% recomendable llegar a ese punto. Son herramientas, pero son complementos también de lo que tú generas, ¿no? Pero- De hecho, eso es lo que- hablábamos en el capítulo anterior, que básicamente la IA es una herramienta que te va a ayudar a ejecutar y a dar otro punto de vista y una perspectiva quizás desde lo que tú le has enseñado a la data porque tú eres el que la entrena, Sí, pero no te total. puedes fiar porque se equivoca. De hecho, Sí. hay datos que muchas veces salen y uno se lo sabe y oiga, lo pone a dudar a uno y uno no, espérese que es que me está haciendo dudar a mí. Entonces, total, lo que dices, no se puede uno fiar de solamente la IA, sino que tiene que irse realmente a una fuente confiable. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo siento que también en este mundo o este lado de lo político, como les decía yo ahorita, hay estructuras que se prestan para eso, así como no hay otras. Porque, digamos, la estructura del manejo de datos, como les decía ahorita, en ese mundo es un poco más precaria, llamémoslo así. O sea, no recurren mucho a esa innovación, a eso que les va a permitir de pronto llegar a donde realmente lo desean. Porque por eso hacía la comparación también de pronto como con los políticos, que es hacer una campaña que es prácticamente no vender un producto, o bueno, sí, yo personalmente digo que un candidato Todos, termina siendo un Todos producto. somos Todos unos somos productos. productos. Todos Exacto. somos productos. Entonces, es Yo la me forma vendo. es la forma en la que nosotros también como politólogos de alguna u otra forma recogemos esa data y empezamos a vender a ese candidato, pero si ellos buscan estar más, un poco más a la vanguardia frente a eso. Es un mundo donde pasa a un segundo plano todo ese tema tecnológico y demás, o el uso de data de la mejor manera. No, además creo que también la tienen más pesada ahora, porque creo que hace algunos años, o por lo menos de lo que recuerdo, cuando solo tenías la televisión y tenías la radio, Lo que digas ley. Lo que claro, digas, ley, tal o cual. sea, tenías 3 canales de televisión y si los tres Sí. canales te hablaban bien es que, uy, entonces este debe ser bueno, ¿no? Pero si te hablaban mal, pero hoy en día se puede corroborar en múltiples canales y hay voces independientes que además complementan la conversación. Entonces, creo que un político bueno la tiene más complicada porque ya no es que solo ser una cara bonita y hacer una buena acción en una vez al año Aparecer cada 4 años, sí. Claro, Sí, y eso es aparecer lo que típico. justo ahora, claro, que suele pasar, o sea, Sí, es lo típico. y sigue pasando y es como no lo están comprendiendo, o sea, si vos apareces solamente para el momento político, ahí es muy obvio.
Sí, claro, ya los total. datos están, la gente está hiperconectada. O sea, sí. Además, eso es un cliché también, ¿no? Eso se Total. vuelve un cliché total digamos, de las campañas, al final de cuentas. Pues yo O sea, creo que más allá de un recurren- cliché se vuelve un comportamiento que funcionó y piensan que Sí, sí, sí. sigue funcionando. Y Que se puede posiblemente para repetir. cierta población puede que sí, pero entre más joven, pues más incrédulo. Claro, porque pues tenemos la información y la data acá, Total. literalmente. Sin embargo, ahí como que pienso un poco en lo que digas que más joven, más incrédulo. No siento tanto eso, ¿sabes por qué? Porque hay muchos jóvenes que no utilizan las herramientas de la mejor manera. Y la nueva generación utiliza herramientas de IA o las redes sociales para otro tipo de propósitos. De hecho, no tienen en su mente como un objetivo de yo quiero consultar este De tipo de hecho- análisis de datos para un objetivo primordial o algo, sino al contrario, se creen de cualquier cosa. Ven un TikTok que les dice, es que tal cosa está pasando en la humanidad y ¡pum! Eso es cierto. Mira, Pero mira, que yo eso creo- también pasa con los adultos Yo iba a mayores. decir eso, Sí. yo también pienso lo mismo. Siento que son más sensibles ellos a ese tipo de fake news, Sí, llamémoslo literal. también, Ajá. porque pues uno a esa edad ya lo que consigue. Tres y Atlas vendrá y se estrellará con Bogotá. Cosas así, sí, cosas así. Siento que esas personas son más sensibles y más receptivas a ese tipo de sucesos. Siento que los jóvenes de alguna u otra manera, pues obviamente... Son rebeldes. Exacto, muchas veces no son todos, pero sí hay una gran cantidad que se cuestiona muchas cosas, ¿cierto? Pues obviamente hay otros que no saben utilizar las herramientas, como por ejemplo, pues los casos que creo que todos conocemos que la gente coge a ChatGPT de psicólogo. Sí. Yo digo, Exacto. eso... Yo lo usé una vez, yo no... Pero también te da buenos consejos, no es malo. Pero O sea, es que también depende ¿todos cómo... utilizaron depe- ChatGPT para psicólogos? Depende Sí, de lo que Clau. le preguntes. Ah, Clau. O sea, yo no, No, no es que lo haya utilizado, o sea, sí lo No usé para como psicólogo una pero vez, sí Ajá. como que pero me pues diera es que un yo tengo enfoque. que testear, yo tengo que mirar con qué IA trabajo, con qué IA no trabajo. Pero usted, o sea, usted estaría dispuesto, o ustedes estarían dispuestos a sentarse una hora al día a decirle a ChatGPT, mira, me pasó esto, No, siento así". me demoré No. 15 minutos escribiendo y me cansé. No, eso para usarlo de psicólogo. No, sí. Usarlo de psicólogo hay gente que de verdad, que es lo que usa, gente que diariamente, 2 o 3 veces al día le está Sí. contando, No, no. cosas a cosas y interpretando desde la respuesta del No, modelo. creo que lo utilicé también una vez, como dice Pandita, que No, tenía no, como eso no es como usar un como cuestionamiento ya que no me dejaba tampoco como encontrar una solución rápidamente. Y entonces dije, pues Caro, Clau te ¿Por puede qué dar no? una Claro. respuesta. No, no. Ayúdate de eso. Yo lo uso como ansiolítico, eso sí. De verdad, pero como el porque- vinito, como el Sí, Como el vinito. vinito. Como Vinito el y vinito, ChatGPT. pero más a la IA como que es más saludable. Sí, sí, es más saludable. A la larga es más saludable. Pero bueno, ahí un poco volviendo a lo que comentabas, creo que en esos dos parámetros en donde estamos desde los muy jóvenes hasta los muy adultos, estamos, bueno, obviamente que hay un choque generacional y que considero que están los muy jóvenes no se enfrentan o no empiezan a considerar el tema político hasta que te dicen, tenés que ir a votar. Ajá. Ajá. Entonces, recién ahí se dan cuenta que tienen que hacer eso. Pero además, aún a eso, después hay una brecha entre creencias, cultura, educación, en donde donde ahí empiezan a navegar como a quién votar. O sea, lo más probable, la primera vota es el que vota mi papá, o sea, igual. O sea, creo que él es, o sea, son muy pocos Efecto los que... espejo. Sí, no lo hacen Sí. bajo un criterio de Exacto. conocimiento de que yo estudié realmente a todos los candidatos y este me dijo Pero tal, sino más bajo espejo. La realidad es que no hay donde averiguarlos concretamente. Ahora ya estamos en año político en Colombia y o sea, todo el tiempo que me cruzo digamos en los diferentes espacios públicos, veo gente que sigue repartiendo los volantes Del candidato. del candidato. Y yo digo, ¿de dónde? O sea, listo, no soy colombiano, no tengo por qué, es muy probable que lo conozca, pero estoy seguro que no lo conoce el 99% de la gente que pasa por acá. Claro. Porque de dónde salen y es como, Pepito, te va a quitar los problemas de la vida. Y yo digo, ¿y este Pepito de dónde salió? O sea, Sí.
si uno está consumiendo eso, no, debería tener como una voz social que digamos que lo respalden eso, Sí. porque si me das como un folleto, eso es quemar plata mal. Sí. o sea, imprimir Pero folletos. la política se acostumbrada a quemar dinero. Sí, Porque es sí. que la política lo que hace, Sí, pero lo que quiere es depende. hacer ruido. Depende también un poco, porque por ejemplo, bueno, ustedes ahorita decían, es un efecto espejo. Yo lo llamo de pronto un efecto más emocional, porque cuando tú vas a votar, tú votas es por lo que te genera ese candidato, ¿no? O sea, por la manera en que se También. llegó a ti. Pero como no sabes Sí, nada, exacto. Pero entonces, por ejemplo, lo que tú dices es cierto. O sea, hay gente que aparece muy de la nada. Por ejemplo, nosotros para la presidencia hemos llegado a tener 19, 20 candidatos. Y siempre conocemos 3, Y 4. tuvimos un presidente Ahorita que no hubo- conocía a nadie. Ahorita hubo más de Exacto. 100 postulados a la candidatura que no sabía uno de los Pero 100 quién Eso es. también es Exacto. estrategia. Eso Sí, de esa alguna es otra manera cues- sí, pero pero es lo otra que pasa cuestión, es que pero también hay mucha gente que cree en su discurso y cree en su ideología, o más allá de una ideología pesada como lo vemos a veces con el cuento aquí de Petro Uribe y ese tipo de cosas, sino hay personas que tienen muchas ganas de apoyar, de salir a hacer algo y se lanzan. ¿Qué pasa? Que no saben de pronto cómo impactar realmente a la población porque pueden ser personas muy inteligentes, porque en medio de todo en ese mundo se necesita una inteligencia, una sagacidad, diferentes cualidades que no todo el mundo desarrolla de alguna otra manera, pero obviamente se enfrentan con otros que ya la tienen clara, por así decirlo, frente a cómo impactan a una población, frente a cómo tienen que llegarle a la población, frente, en mi caso, cómo Datos. manejan un pero discurso. creo que No solamente, esos son datos. no no le- solamente nos faltan eso, sino datos. también quizás tienen ya un cargo o han tenido una carrera que se ha construido a través de Sí, la claro. historia que les permite posicionarse muchísimo más fácil. Que tiene un histórico. Y un histórico, exactamente. Y aparte también tiene lo que estamos diciendo de la data de saber qué es lo que yo quiero realmente influir en una población, qué quiero lograr Ujú. al hablarle a alguien que vote por mí, que diga, oh, marica, este man me está dando realmente unas propuestas o una emocionalidad, Un porque discurso, se puede sí, meter está por el dando lado razones de emocional. peso Cualquier para mí. Me persona hace te propone lo que sentir sea. que él es mi pero- candidato ideal. Obvio, obvio. Tendría que investigarlo más, pero por lo menos los que tengo en mente de antecedentes políticos que sí han hecho esa estructura comunicacional desde antes de ser candidato hasta que sean candidato y salen en presidencia, creo que los más fuertes en los últimos 10 años o 15 años es Obama en Estados Unidos, cuando que su campaña fue sumamente poderosa a nivel de redes sociales y a nivel discursivo, y el último con Milei, que él empezó de ser solamente un consultor a ser ahora presidente sin absolutamente nadie a favor de él. O sea, y él solamente a punta de discurso y redes sociales. Eso te iba a decir yo. Entonces, eso es Es muy que, fuerte. mira también el tema de lo que tú dices, por ejemplo, es la forma en la que el discurso se transmite también. Total. Porque personalmente para mí Milei está loco. O sea, es una persona muy, muy extremista. Demasiado extremista. Pero mira que Entonces eso hace parte de la data. ¿Tú crees que alguien como Milei, alguien como Obama o cualquier político va y se postula sin no, datos? O no, sea, nunca. créeme que si yo me voy nunca. a lanzar mañana, si yo me voy a lanzar mañana a un cargo público, lo primero que yo voy a hacer es analizar qué puedo proponer. Obvio. ¿Y cómo voy a analizar qué proponer? Voy a mirar cuáles son las falencias que han tenido los anteriores políticos para no caer en lo mismo, qué es lo que quiere la gente, aunque yo no lo vaya a hacer. Voy a Pero- mirar qué quiere la gente para mirar qué proponer Es y a que- partir del discurso, el ser showman es lo que Yo te vende. iba a decir Tal eso, cual. yo te iba a decir eso. Más bien ese análisis de datos es el que me permite, como yo les decía hace un rato también como político en este mundo hablándolo, de cómo yo llegar a mi público objetivo. O sea, porque también nosotros vamos detrás de un público objetivo cuando se hace ¿Producción? una campaña. Y es como dirigimos ese discurso después de ese análisis de datos. Si, digamos, por ejemplo, yo sé que el 80% de mis votantes están de acuerdo con las locuras que yo digo, pues yo sigo manejando el discurso que manejo. Claro. ¿Sí?
Porque una campaña también es de análisis de datos, cosa loca. Total. Tal Cosa cual. loca. Pero Todo. es que yo entiendo, Gracias. yo entiendo digamos, la percepción sobre Milei. O sea, yo lo vivía. Yo soy argentino. Con toda la humildad del caso. Yo viví la entrada de Milei desde afuera, o sea, yo no la viví estando en Argentina, entonces Ok. yo no tengo el acercamiento real y el choque real que sí se vivió, experiencial. que sí se vivió, pero yo desde afuera leo solamente desde el aspecto comunicacional. Claro. Y lo que hacía falta, que es parte de lo, yo me fui de Argentina principalmente por las imposibilidades que me daba el gobierno, o sea, a nivel político y a nivel social y las trabas que ponía a tratar de uno de crecer como emprendedor, como empresa, como negocio, porque finalmente te estaban obligando a trabajar con el Estado. O sea, si querías que te vaya bien, tenías que trabajar en el Estado. Eso llevó a que el 60% de la Argentina sea empleado público. Ok. Es un montón de personas. Mucha burocracia. Demasiado. Muchísimo. Entonces, y yo no quería estar ahí. No es el lugar donde quería estar. Es una jaula. Es una jaula, Mm. claro. Entonces, eso fue el primer punto en el que me llevó a irme de Argentina. Entonces, mi lectura sobre Milei es que vino a patear tablero, vino a decir francamente y duramente todo lo que está mal de alguna forma y cómo hacerlo bien y quiere o sea, sea bueno o sea malo, como él plantea, le está saliendo bien. Sí, claro. Claro. Por Entonces- ejemplo, uno ve el discurso de él y uno se pregunta a qué tipo de personas le llega el discurso, por ejemplo. O sea, qué público es el que él maneja. Yo creería que él maneja a personas obviamente de alta edad. No. Es que, Y sus digamos, estratos es que deben hay- ser estratos bajos, los más bajos. No, No, para tampoco nada. creo. Yo creo Totalmente. que Pues es tiene que- de todo, porque es que en la humanidad hay dos tipos de personas. Está el que calla y nunca dice nada, aunque quiera mandar Estallar. para la mierda todo. Y dos, está el que dice las cosas como le salgan. Y el que se identifica con quien dice las cosas como sea. Ujú. Y entonces se puede identificar con una persona así como tan dura como dice Jera, así como pasó con Trump. O sea, él Sí, dice claro. las cosas así como le salieron. Y mucha gente dice, ese man sí tiene pelotas, Ujú. ¿cierto? Hmm. Entonces, por esa simple emoción de que está diciendo algo con lo que se siente representado, ya la gente dice, ese es mi presidente. No hay presidente. Pero Ay, es que tiene que ver presidente. la circunstancia social del momento. O sea, ninguno de ese público es el que sigue a Milei. O sea, el que conectó y el que lo llevó a la presidencia son Bots. toda la línea de jóvenes, o sea, todos jóvenes que son incluso menores de edad que apoyan, y toda la línea como que de previos a votar y los nuevos votantes. votantes, o sea, que no tienen ni dos Presidencias. presidencias que hayan votado, porque esas personas nacieron y crecieron en la miseria y en la falencia provocada por el socialismo del gobierno, Sí, que claro. venía de dos. Y el otro lado son los adultos no mayores, sino digamos lo que están que están a un paso de ser ya jubilados, de ser que se trabajaron toda su vida o la más de la mitad de su vida en un gobierno donde no vieron crecimiento. Entonces, si yo tuve una empresa en las cuales antes de este socialismo tenía 200 empleados y durante los últimos 40 años me tocó quedarme con 5 empleados, y convengamos que si te proponen una solución totalmente contraria, voy de frente. Claro. Entonces, ese ha sido el extremo. Entonces, y obviamente había un gran porcentaje que es la parte, que encima que eso fue el reto y que me pareció muy, muy fuerte. Había mucha gente la del medio que estaba en el gobierno, que estaba de alguna forma enganchado con la política socialista, que además estaba cansada.
O sea, estaba cansada de que, listo, a mí me pagan por hacer nada, me pagan por solamente ir a cumplir un horario y a veces ni eso, pero a la vez entiende que estaba siendo muy individualista y estaba viendo a su entorno que nada mejoraba. Quizás yo cobraba pero sin hacer nada y a eso también alimentaba mucha gente que no quería trabajar, que no quería hacer nada y bueno, y ahí está el aumento de la pobreza. O sea, el hecho de que te den plata no quiere decir que seas Sí, que seas millonario. claro, que vayas a ser millonario o que seas clase media. El hecho de que te den plata no sos clase media, sos una persona que no puede generar sus propios ingresos. Y esas son los públicos. Entonces, imagínate, gente que, incluso muchas personas que estaban en la pobreza, que recibían planes y que recibían dinero del gobierno, Estaban cansados. Claro. entonces hasta le dijo, si ustedes se salen de los planes, yo les doy trabajo. Y eso fue lo que ayudó a salir de la pobreza o reducir los márgenes de pobreza en algún aspecto. Aparte de todos los controles y toda la limpieza que hizo de la corrupción que estaba de extremo a extremo. Sí, bueno, por ese lado, o sea, sí hay que abonarle, y digamos que lo que yo venía, inclusive cuando venía para acá, yo venía hablando con el señor del carro precisamente eso. Por ejemplo, pues está el caso de lo que sucede aquí en Colombia con Petro. O sea, todo el mundo le está Es dando lo palo mismo. al hombre. Yo creo que es Pero exactamente tiene lo sus mismo. aspectos donde también ha corregido, por ejemplo, eso. O sea, ha sacado adelante cosas que otros gobernantes había olvidado, cosas así, pero pues no todo el mundo busca esa data. ¿Sí? Porque Que la están población hasta intencionados. desconoce, mucha Exacto. población desconoce Porque muchas de las cosas que Sí. Petro Porque ha la hecho. política para muchos es aburrida, pero pues es que cualquier No, y cambio va, Sí, de político hecho, en yo el no- tema de afecta lo que yo sea. les decía. Si va le un soy poco sincera, en lo política no emocional. me gusta mucho ese tema. No, y va mucho en lo emocional, porque si por ejemplo la gente que consume política, llamémoslo así, consume la data de lo político, ¿cierto? Lee todos los días de que Petro no ha hecho nada, o y que en el tiempo de Uribe se hacía más, o que en su época Uribe estaba haciendo esto y los demás no hacían nada, pues obviamente se genera una idea muy emocional, ¿sí? Y es el discurso que yo siempre voy a consumir, y es el discurso que siempre voy a analizar. O que también desafortunadamente las personas leen o se informan bajo los medios que ya Tradicionales. que ya Dejémoslo ahí. Sí, tradicionales. No, no, gobiernan el censuren, país. no, no. No voy a decir cuáles específicamente, pero es mejor buscar El logo es información como en así, medios tiene una bola, independientes. Sí, a veces. En medios independientes para que sepas Y- un poco más de la realidad, de lo que está sucediendo. Como les decía, no soy mucho de política, sí leo algunas cosas, pero sigo más a medios independientes, no a los tradicionales, que han sido de toda la vida, que ya, mejor dicho, controlan de alguna manera los medios de comunicación del país, lo que quiere que la gente sepa. Sí, digamos que total. ahí, digamos, yo no es que sea politólogo, pero yo Eres me consumidor. dato un poquito de Ujú. política y no solamente me puedo fiar de medios tradicionales, tampoco me puedo fiar de medios independientes. Ah, no, tal Tengo cual. que tener ambas caras porque es que cada quien habla el relato a su conveniencia y eso pues pasa en todo lado. Sí, Digamos claro. que volviendo un poquito a lo que decía Jera, eh, como un pequeño análisis de lo que dijo Jera, que pasó en Argentina, que siento que es lo mismo que pasó acá en Colombia, y es que la gente se cansa de lo mismo. Uno se cansa de comer arroz con huevo un mes. Imagínense en 4 años, 20 años, la gente o el ser humano está acostumbrado al cambio, a la evolución, a buscar algo diferente. Tú no puedes estar toda la vida en un solo cargo, no puedes estar siempre en la misma empresa. Uno siempre quiere hacer algo. Y si el mismo país, la misma empresa, el mismo sector lo limita, uno como ser humano no Sí, quiere se queda límites, ahí. uno quiere dar el salto más allá. Entonces, sea de izquierda, sea de derecha, el ser humano lo que quiere es evolucionar, dar un paso más. Y A creo que veces. eso en el discurso, tanto de Milei como de Petro, creo que es el mismo, es un cambio. Sí, total. Y lo que pasa es que, pues en el caso de los políticos, viéndolo desde esa manera del discurso que ellos manejan, pues obviamente ellos siempre van a dar las soluciones a todos los problemas que hay, siempre, digámoslo así. Es la manera en la que de pronto se analiza las soluciones que ellos dan, porque es que en campaña todos son magos y todos van a arreglar todo. Mm.
Siempre, siempre, siempre. Pues como en el colegio, cuando uno era Por se eso. lanzaba personería, que prometía hasta, Sí, ay, es Claro, como, ya se es como incluyó. cuando hasta piscina. Pero- Sí, porque Claro, yo me no. lancé a personería, bueno. Ah, tienes razón. aterricémoslo a algo un poco más coloquial, algo más cotidiano. Cuando tú estás conquistando a alguien, tú le prometes la luna. Pues, Mónica, ¿usted cuándo le baja la luna? Pero usted la prometió. Es exactamente lo mismo. Uno dice, no, es Toca que la voy a comprar una así de deslumbrar grandecita. porque yo coge la luna y no, marica, Pero eso es puro cuento. puedes hacer una versión creativa Claro. de la luna. Pues sí, pero no es bajarte la luna. Ahí está tu Te la creatividad cuando claro, pero conquistas te a prometí la alguien. luna, no una copia barata de la luna. Sí, eso es otra cosa. La Es réplica no se diferente. promete. Sí, no, es porque queda uno totalmente mal. diferente. Queda uno mal en la conquista si promete la réplica. No, Pero bueno. es que Pero por también eso, ya muy de- cliché el que te promete la pero luna. es que No depende- confíen en eso, chicas. Depende también de la persona, ¿no? O sea, en contraposición a eso, yo soy más que de decirte, la luna, bájate la voz. Eso me encanta. No, o sea, no. Por eso o sea, digo, no confíen en el que les promete la luna. Ay, Claro, no. Yo no prometo o sea, nada, entonces, ¿querés ¿sí? la luna? Bájate la voz. No, claro, no, o sea, vamos Yo te hago el amor. Sí, 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 sí. Sí. Muy cierto, Gera, total. Entonces, digamos que son diferentes posturas. Igual, creo que, digamos, la política tiene demasiados matices, ¿no? Y va a tener, Demasiados. va a tener mucho que ver con el estilo de vida que tiene uno, con lo que aspira. ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo conociendo y haber visto lo que pasó en Argentina con ciertas decisiones políticas que incluso estoy viendo que se están implementando acá, a mí me da rechazo. No quiere decir que estén completamente mal porque allá la hayas visto mal, pero ya te da esa sensación, ¿entendés? Estás Ya te da esa- prevenido. Estás Exacto. prevenido. Es como que ya me da, yo digo, bueno, ok, si va a ser esto, entonces necesito más información para saber, porque yo ya tengo otro criterio de una experiencia previa. Un en histórico. decir, Ujú. exacto, un histórico en las cuales yo digo, bueno, no confío 100%, o sea, que es lo que finalmente te lleva a las diferentes experiencias de las personas, ¿no? Entonces, y es lo que hace que a Petro lo sigan muchos porque, bueno, Colombia viene de una historia totalmente contraria a las ideas de Sí, Petro, total. ¿no? Pero también lo que está implementando Petro, si bien para la gente que viene de estar cansada de las ideas contrarias, lo que vimos del otro lado, de estar del otro lado en el histórico, vemos que, ok, la está cagando. ¿Entendés? Es como que le digas, bueno, pero entonces vamos no sé, no quiero dar como ejemplos tan burdos y tan inexactos en ese sentido, pero es como decirle digamos, a los venezolanos que el socialismo es bueno, uy, Sí, ellos no. claro, estamos No te van a estamos aceptar esa cagando, idea. o sea, y que vino con todo esto que pasó de Trump y de lo que está sucediendo en Venezuela, y es como, sí, que estoy totalmente de acuerdo en eso. ¿Cómo vas a ir cómo puedes dar una opinión sobre la situación de allá si no lo has vivido? O sea, si no has pasado ni un día viviendo lo que ellos vivieron, ir a defender lo contrario es totalmente errado. O sea, Claro, y Pero digamos ahí la opinión frente a lo que tú dices, también son datos. Eso es. Digamos que el actuar de un Estado, de meterse a un Estado donde no tiene poder, derecho, ni opinión, pues uno dice, ya pasó, puede pasar acá. ¿Me entiendes? A lo que voy es que si se metió a sacar a alguien de su casa, así sea la rata que No, es, no. uno dice, Mónica, o sea, cualquier momento entonces se mete acá. No, pero no, son datos. no, pero porque hay barreras, o sea, sí hay barreras que, o sea, no podría pasar porque no hay una barrera. Allá, para que eso pasara en Venezuela, hubo años que armaron un caso judicial muy sólido en un aspecto de justamente como líder de una banda internacional de narcotráfico. O sea, para la estructura, o sea,
que una justificación, sigue siendo una justificación más allá de eso, fueron a atrapar a un criminal, no fueron a sacar un presidente. Claro, ¿No? Que es la gran claro. diferencia, porque tienen pruebas de lo contrario, de esa parte. E igual ellos tienen que justificar ese discurso. Todavía tienen que justificarlo. Totalmente. Pero tenés a un país que lo está celebrando. O sea, si tenés esos datos, vos como un país vecino no puedes hablarlo, no puedes decir lo contrario. No, no, no. O sea, podés opinarlo, pero tampoco no sentirlo, sí, yo puedo hablar no, desde mi ni opinión, hablar pero con no. propiedad, llamémoslo Exacto, así, ni hablar hablar con con propiedad. propiedad. No puede decir, uy, no, Trump hizo totalmente mal, pobre de los venezolanos que le robaron, que le secuestraron al presidente. Uf, pero anda a preguntarle a los Digamos, venezolanos. digamos, si si ellos es están así. sufriendo si tú eso, me preguntas ¿entiendes? mi opinión en ese caso, mi opinión vale mondá, dicen los costeños. mi opinión, Me encanta básicamente, esa frase. sí, digamos Expresa todo. incorporar vale En mondá, tu, sabá. en tu chip. en mi chip, debería Ale usarlo monda. más. Digamos, en mi opinión, yo aplaudo lo que hicieron de sacar a alguien que no debería estar liderando un país como Venezuela. Pero me asusta la acción que tomó Estados Unidos. frente Estados a eso. Unidos frente a eso. Claro, o sea, no es solamente ir y sacar a alguien y dejar al reemplazo de ese mismo alguien. No, O y sea, dejar tan a la suerte todo. claro, o sea, si yo voy a hacer algo, pues manica, si quiero un cambio total, saque a todo el mundo que está en pro de como de esos ideales, ¿no? Porque pues, Lo que pasa es que ¿cómo igual- bajar a la mano derecha del igual- que saqué? Igual es que Pues- también eso tiene unas implicaciones muy grandes, weón. Porque al final de cuentas, si ustedes se dan cuenta, valga la redundancia, el discurso que está manejando Trump para llegar a Venezuela es: yo voy a salvar el mundo, yo voy a arreglarles el mundo. Pero ¿sí? es que Pero entonces las respuestas de él son cosas muy momentáneas. Son cosas como, bueno, la Yo mientras intervención. tomo- él tiene delirios ahí de yo no sé qué. O sea, es que él es contradictorio en su discurso. Sí, porque por ejemplo... O sea, él cómo yo va a decir, eso. sí, es que voy a salvar a Venezuela, saco al presidente, dejo esto y después en un comunicado digo, es que nosotros invertimos en Venezuela y vamos a recuperar el dinero con el petróleo. ¿Qué tiene que ver el petróleo con lo que está pasando en Venezuela? Todo. Igual, Obvio, pero que es, o sea, Digamos- ¿qué tiene que ver con la gente que está sufriendo en Digamos, Venezuela? Eso sí. el otro ejemplo que yo les quería poner era el tema de Irak. Si se dan cuenta, ellos también intervinieron y llevan interviniendo en Irak Y demasiado son datos, tiempo. y son hay como Sí, 20 demasiado países tiempo. donde hicieron lo Por mismo. eso. Y por ejemplo, llega Trump y consume todos esos datos que históricamente, porque eso es demasiado. lo Eso que se tiene un consume nombre y frente a es... eso. ay, Sí, perfecto. consume esos archivos, esas datas, y esa información y de alguna otra forma empieza a direccionarse él, llama. uno, en su actuar, y dos, en la forma en la que se transmite esos datos a las personas, ¿sí? Sí. Porque era un poco lo que hablábamos al principio. Yo como Trump, ¿sí? Nunca voy a quedar mal. O sea, mi estado no puede quedar mal, mi gobierno no puede quedar mal. Y ante el mundo, siendo yo una potencia, no puedo quedar mal. Yo no puedo quedar mal y tengo que manejar un discurso, así me cueste dejar un país a la deriva, pero tengo que manejar un discurso donde yo Total. sé cómo se está manejando el mundo, sé cómo se está haciendo todo, a pesar de que para mí es una persona que a veces lo que está haciendo es ser gerente de sus empresas. Lo que pasa es que la política y sobre todo creo a esos niveles como maneja Estados Unidos, son acciones que así como acá, salvando la distancia, pero o sea, acá un postulante a presidencia o a cualquier puesto gubernamental empieza 6 meses antes para ganarse 4 años de gobierno. Las acciones de un país como ellos hacen 3 años de planificación para hacer dentro de 10 años el cambio que quieren. O sea, no es Sí. o sea, hay que pensar, ok, esto que pasó ahora, ¿qué es lo que va a afectar dentro de 5 años o dentro de 4 años cuando cambie la presidencia en Estados Unidos? ¿Cómo afecta a nivel geopolítico en esa decisión? Porque no es, o sea, hay que ver mucha data y mucha interpretación, porque o sea, hay muchas acciones funcionando en paralelo que parecen totalmente desconectadas, pero si uno empieza a atar cabos, tiene un sentido Claro. bien estratégico Mira, en esa mira, por acción. ejemplo, el caso de lo que pasó cuando Trump se agarró con China.
Ujú. que ellos liberaron. Aranceles del 100%. Exacto. Y China dijo, no, pues yo no me voy a quedar atrás, yo voy a sacar la verdad, nosotros producimos todo. O sea, si quieren entrar al mercado directamente de importaciones de X o Y material, pues se dio. Más allá del tema de lo geopolítico, es la forma en la que eso desencadena también y la forma en la que tú consumes la data de lo que se desencadena de ahí para Sí, abajo. porque ¿cómo se llama? La onda expansiva uno ahí ya no la controla. O sea, yo sé que mi acción y qué el resultado que quiero, pero lo que pasa alrededor de Claro. esa acción es donde ahí ya no controla. Y mira lo que yo te digo, o sea, se desestabilizaron relaciones políticas y se desestabilizaron mercados completos, ¿sí? Porque Estados Unidos decayó con mucho su comercio cuando salió a la luz que no eran ellos los que hacían sus cosas, sino que pues todo venía era de esa parte del Claro. mundo, todo ese tipo de cosas. E inclusive China tuvo un realce, ¿sí? Frente a algo que tú dices, pero bueno, el mercado de tenis, ropa, eso que tiene que ver con política. Un montón. Mucho. Claro. Claro, Sí. digamos, una de las acciones frente a los aranceles, China, cuando Trump dijo, no, 100% de aranceles, China le dijo, ok, tengo todos los buques llenos de mercancía que van a surtirles todos sus Walmart, se los va a dejar frenados. A ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué hizo Walmart? No tenía mercancía. Ahí Sí, 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 se sí. sentía como Venezuela. No hay nada que comprar. Pero es ¿por qué? Porque pues, ¿a quién le compra el mundo? Pues a China. Sí, total. No, bueno, pero es que ahí ya son decisiones más digamos, de la visión de rentabilidad de una empresa privada, ¿no? O sea, compraban en China porque era mucho más económico. Ahora, no quiere decir que en Estados Unidos o en Latinoamérica o en otro país no producieran los mismos productos que hacen en Chile, solo que Claro, no son tan más baratos. costosos. Entonces, la mano de esa- obra es No, más y hay costosa. diferentes Esa factores, era- no hay la misma cantidad, bueno, No hay muchas. esclavitud como en China. Perdón, no dije eso. Gobierno No, de no, China China- no. No hay eso niños es trabajando mentira, sí. Sí, en bodegas. maquilas. Mentiras, No, pero todo eso es no mentira, pasa. gente de China, es mentira. No, la gente de China Esperemos, está esperemos libre. que sea así, Diosito. Sí, no. No, igual que yo creo que toda la información, independientemente de que cada uno investigue, lea, la información está polarizada y a cada quien le llega Total. el medio que consulte cada quien está polarizada. Eso Total. Aparte que es que hoy en día también, digamos, los países o digámoslo, las regiones consumen la información de una forma muy distinta. Nosotros no consumimos la misma información que se consume en la India, por ejemplo. Porque a nosotros de este lado del mundo no entendemos ese no idioma. entendemos su cultura, su idioma, sus particularidades, porque pues por allá hay unas vainas súper diferentes a las Sí, de uno. claro, o sea, Productos y todo inclusive también, a como de pronto consumimos la información a este lado del mundo. Pues yo siento que, por ejemplo, nada más Colombia es un país supremamente viral, o sea, consume demasiada viralidad. Demasiado. Colombia Por está ejemplo, ahorita en si un ustedes punto Muy van buen a ver, ranking de viralidad. si Sí, ustedes total. van a ver, y hay un estudio sobre eso, que le preguntan como a las nuevas generaciones qué quieren ser cuando sean adultos. Sí. En Youtubers. esta parte del mundo, en Colombia específicamente, quieren ser influencers, Youtubers. Y uno se va, por ejemplo, a Suiza, Nueva Zelanda, quieren ser escritores, quieren ser filósofos, quieren ser... Sí, o sea, lo que consumimos es muy distinto definitivamente, pero la tenemos también tan a la mano. Sí, Sí. es verdad. Sino Yo que a por eso veces- quiero ser un mago como los de las novelas de coreanas de TikTok. Pues le queda difícil, le No, queda ay, difícil. según TikTok, no. Usted no es tan ojirrasgado. Sí. Bueno, pero digamos que volviendo, vamos a lanzar el boomerang. Por Vamos a favor, volver. gracias. Sí. Entiendo que tenemos un invitado politólogo. Sí, total, Sí, sí, por sí. eso. Ya analizamos un poco, había algo, el entorno político, había algo así que, un programa que decía... Sí, de algo Vicky así. Dávila. Ah, la cosa política. cosa Epa, política. Esa mamá. Ya analizamos eso. Creo que volvamos un poquito. Sí, sí, Empapemos también a Sebas un poco de los datos de las entidades privadas. Ya la política, todos los días estoy viendo política, Me entonces... sabe a... Perdón. Vale, monda la política. Joda. Sí, realmente no es Pero bueno, digamos que mi interés. yo traía un ejercicio donde quiero que cada uno diga un dato relevante para cada quien con la que toma decisiones y que otro nos responda qué haría con esos datos. Danos un ejemplo.
Ok. Uh, Voy a poner un ejemplo. ¿Qué puedo hacer yo sabiendo que los clientes de mi cliente siempre almuerzan en X zonas? Ese es el Ok. punto, ¿cierto? Como el problema. Si yo mismo planteo la solución, yo haría campañas publicitarias enfocadas en ese sector donde se la pasan los Clarito, clientes de mi cliente. clarito. Mm. Eso, pam. ¿Con qué? Con el fin de siempre estar presente en el top of mind de ellos y ser la primera, ¿cómo decirlo? Como la primera solución frente a sus problemas, ¿cierto? Entonces, no sé, ustedes que a ¿Para qué partir me de sirven eso- esos datos? Mejor dicho, o sea, tengo que analizar para qué me sirven esos Sí. datos que acabas de dar. ¿De qué me sirve saber que Sebastián es un posible comprador de tenis y siempre se la pasa en las canchas de las Américas? Ok. ¿Yo qué hago con esos datos? Caro, ¿qué harías con esos datos? Uf, yo muchísimo, porque pues ya volviendo un poco más al tema de la data que yo analizo y que llevo Ujú. también más de 8 años analizando para crear estrategias digitales, a mí me sirve ese tipo de cosas para hacer campañas publicitarias con geolocalización, en donde sé específicamente que mi usuario o mi comprador va a estar en determinados Ujú. lugares. Entonces puedo hacer campañas de redes sociales con ese tipo de información. Entonces ahí es donde para mí la data se vuelve demasiado importante, porque si yo conozco a mi cliente, sé el comportamiento de usuario de Sebas, que Sebas va a comer tal cosa, que Sebas va a tantos Ok. restaurantes, a la cancha que tú dices, pues obviamente hago ese tipo de campañas publicitarias, perdón, que ataquen los lugares donde va Sebas o que salgan en los lugares donde va Sebas. Hasta puedo hacer campañas no solamente digitales, sino si mi marca es una marca que tiene la posibilidad de expandir su presupuesto a publicidad en medios tradicionales, puedo hacer una valla, puedo hacer diferentes tipos de canales de Sí, actividades utilizar dinámicas. medios publicitarios y hacer diferentes dinámicas para llegarle a Sebas. Entonces, esa información a mí me sirve para eso, básicamente. En mi caso, como estratega de redes sociales, ¿no? Listo. Gera, ¿qué harías con esa información? Dame 2 segundos. No te Que puedes copiar de Carolina. Eso, acá la copiolina no funciona. Bueno, a ver, pues mi perspectiva de ese tipo de información es que me lleva a más que nada a tratar de buscar otras personas como Sebas y no necesariamente tratar de impactarlo a Sebas. ¿Por qué? Porque También. yo Ujú. lo que quiero es que Buscar él más se Sebas. sienta, no buscarlo a Sebas, sino que Sebas se sienta parte de una comunidad que lo conecta con algo que yo genero. Entonces, si yo El soy fútbol. una marca de tenis y el perfil de Sebas es alguien que consume mi marca, yo usaría esos datos para ver cómo construye una comunidad de muchas personas que tienen los intereses de Sebas. Más Sebas. Y Sí. va, Sí, más exacto. Sebas. Y Sebas Entonces, tiene pero está aliados. Sebas de pelo largo, Sí. Sebas que hace paddle, el Sebas que hace fútbol y el Sebas que corre a las 6 de la mañana y se sube el Montserrat. Estamos hablando de otro Sebas, ¿no? Sebas, sí, Sebas muy diferente. Son otros, por eso, son otros Sebas, pueden tener los mismos intereses en tenis. Estamos hablando de tenis. Bueno, pero ahí te faltó Pero el Sebes, podemos llegar a porque ese somos Sebas. Sí, inclusivos. Sí. Exacto, entonces Sí, sí. cuando bajo ese criterio digo, no quiero llegarle a Sebas, quiero que Sebas forme parte De esa de esa comunidad. comunidad que conecta con mi marca. O sea, Ok. que mi marca puede transmitir o puede construir en base a esa información. O sea, Ok. esa es mi perspectiva de los datos. Yo siempre lo busco como de una forma en donde lo maximizas, no solamente en la parte del impacto, porque la realidad, o por lo menos como lo pienso yo, ¿cuántos tenis se compra una persona al mes, al año, en ese sentido? O sea,
Alguien muy fanático puede llegar, pero eso debe ser el 1% de la población. Alguien que se compre un par de tenis al mes. Ok. No, pero si yo vendo unos tenis de 1.000.000 de pesos, de 1.500.000, y convengamos que no se va a comprar, no va a gastar 1.500.000 al mes en tenis. No. Entonces tengo que llegar a muchas más personas, entonces esa es mi construcción de audiencia más que de impacto, más que mi decisión de impacto, porque eso después ya es un poquito más, creo que más fácil de decidir. Ya tengo mi audiencia, digo, ya puedo utilizar todos los medios posibles para impactar. Ok. Creo que en este ejercicio no hay respuesta incorrecta, porque todas son acciones que pueden retribuirnos de alguna manera, ¿no? No estoy complementando, ahorita vamos con usted, ¿no? No se me haga loco. Digamos que yo haría otras cositas. Yo mandaría a alguien o implementaría una cámara o algo para saber, uno, cuántas veces va Sebas, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta jugar en esas canchas donde está jugando Sebas? Si sé que esas canchas son para estratos 4 o 5 porque tiene cierto valor, yo digo, ok, empiezo a tener como cierto... Tú analizas más el mercado de donde va Sebas. Sí, pero también analizaría cada cuánto se le rompe a un jugador que juega con Sebas los tenis. Okay. Entonces digo, ok, bueno, van a jugar 10 veces, pues si instalo unas cámaras allá, si hago un acuerdo, si hago una, no sé, si hago una... la lista de datos de David. No, o sea, es mirar todos los días video para ver a quién se le rompe los tenis. No, ponemos a alguien ahí, no, para todo. Pero, o sea, no simplemente ver muchas horas de video, pero es a lo que voy es qué información puedo extraer de ahí. Si puede que no sea una cámara, puede ser un informante. Sí. No sé, no sé. Digamos que ahí tocaría buscar el cómo, pero yo analizaría cada cuánto se le rompe a un jugador los tenis. Realmente entre más espionaje hagas de alguna manera de ese mercado y de ese público objetivo, es más fácil. Para eso estamos acá. Pondría una caneca muy grande y se reciclan tenis. Entonces, si se te rompe, la tiras al tenis y después contás la listo. Hay una solución mejor, por eso somos un equipo, Pero, ¿qué queremos resolver con esto? Saber cada cuánto se le rompe un par de tenis a los jugadores. ¿Para qué puedo hacer yo? Ahí, digamos, podríamos atar. Deja acá tus tenis y obtienes un 50% de descuento. Claro. Ya como pero entonces ya tengo datos, ya empezamos a hacer diferentes cosas. Otra cosa que podríamos hacer es una alianza con las canchas de que si compraste tú esos tenis, vas a tener un 10% cada vez que vayas a jugar allá. ¿Cierto? Entonces, o sea, hay muchas acciones que uno puede hacer a partir de analizar esos datos. Bueno, ¿cómo los analicemos? Cada quien tiene sus formas. El tema es cuando tengas que escalar a nivel macro, país, a nivel global, a nivel región. Muchas canecas para dejarlo ustedes. Bueno, pero muchas cámaras. Ahí está el reto, ¿no? Pero, sí, claro, a nivel macro se vuelve una tarea muchísimo más complicada porque sí puedo tener una comunidad que tenga gustos parecidos, comportamientos parecidos, pero siempre va a haber una variante, ¿no? Entonces ahí es donde tengo que empezar a identificar esas variantes también, y entonces como analista de datos uno empieza a decir, tengo un público objetivo que tiene estas mismas características, pero de este público objetivo se desprenden otras personas con diferentes gustos que también pueden llegar a comprar ese producto. Y no solamente unas, sino pueden ser varias variantes. Entonces creo que hablando en macro, puede llegar a ser un poco más complicado tu tarea de estar viendo el video para analizar a todos. Pero ya Jera ya nos dio la solución. Ya es una caneca, listo, ya. Yo pongo el problema y entre todos lo solucionamos. Creativo. Eso es lo de menos. Digamos que desde el punto político, bueno, no sé si tu opinión vaya a ser desde el punto político, digamos pero que ¿qué harías? Hago la correlación porque pues digamos escuchándolos a ustedes, ¿sí? Que es un ámbito un poco más alejado de lo que yo hago, encuentro la similitud. Por ejemplo, si yo quiero hacer la campaña de un candidato, yo también hago esos análisis de mercado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si por ejemplo son los de los tenis,
yo tengo que llegarle a un público donde impacte con propuestas frente al deporte, ¿sí ves? Frente a que si tenemos un subsidio, esto es algo hipotético porque no existe, un subsidio frente a la forma en la que tú reciclas tus tenis y yo te voy a recompensar, no con la mitad de descuento de esto, sino te complemento el descuento que tiene la tienda, ¿sí? De alguna u otra manera, a partir desde mi política o desde mi campaña o desde lo que yo estoy haciendo, pues ya estoy llegando a una población nueva. Incentivación al por así deporte. decirlo. Nosotros también, digamos, desde la parte política, y lo llamamos marketing político, precisamente, ¿sí? Nosotros sabemos, lo que yo les decía hace un rato, el candidato se vuelve un producto. Entonces, sabemos cómo direccionarlo, cómo llevarlo, y lo mismo puede llegar a pasar con las acciones que uno cumple cuando está trabajando en una entidad pública. Porque también de alguna u otra manera, hoy en día también tenemos que saber vender las acciones que cumplimos y no cumplimos. Si ustedes van a ver al gobernador de Cundinamarca, que es donde yo trabajo, el hombre es súper mediático. Todo lo muestra por redes, todo para que se acerque precisamente a esa, exacto, se acerque a esa población. Pero yo también puedo hacer identificación de mercados frente a los votantes, Claro. a partir de esa data, precisamente de esa interpretación. ¿Yo qué haría? Buscaría como esa alianza, ¿sí? Donde podamos generar los que recolectan esa información con la técnica, por ejemplo, en el caso de ustedes, y cómo yo la llego a transformar también en beneficio a lo que yo hago. Sí. No, a mí me parece fascinante, o sea, me parece como fascinante la posibilidad de hacer como eso, de hacer marketing político dentro del marco de las posibilidades de la creatividad en el marketing político, porque eso, o sea, hacer esto de una acción de análisis en un sector, eso puede llegar a ser muy creativo o puede llegar a ser muy tradicional. Sí, ahora total. va a depender del candidato o del ámbito de usted en decidir cómo se quiere implementar, pero me parece que se pueden hacer cosas muy interesantes y muy creativas también, porque sí o sí involucra a personas. Entonces, sí o sí puede darse una cantidad de acciones que puede ser muy, muy interesante. Y mira Claro, que- pero, Perdona. perdón. Sí, Pero Perdonadas, mira que volvemos a algo que hablabas tú hace rato, y es que no solamente es que luzca bonito todas esas acciones que hagas, y ahí es cuando se vuelven estrategia, porque si tienes creatividad más datos, conviertes esas dos cosas en una estrategia. En soluciones. En soluciones que se vuelven una estrategia para darle a un público objetivo algo. Pero entonces no solamente es hacerlo ver bonito, porque es importante tener las tácticas, tener los datos para poder tomar las decisiones acertadas. Si tú no tienes esos datos para tomar esas decisiones acertadas, entonces puedes estar perdiendo dinero. Puedes estar diciendo que mi presupuesto se fue para la mierda porque tomé una decisión que no me está trayendo lo que yo quería, por no basarme quizás en la data, por solamente decir, ay, es que yo quería que se viera bonito. No, tengo que tener unos datos específicos. De hecho, miren que hay una de las empresas más grandes que lleva más de 90 años en el mercado, que se llama McKinsey, que se encarga de hacer estrategias, una consultora de estrategias, y lleva 90 años en el mercado, y ellos tienen como unos datos específicos para decir que cuando tú analizas la data y tomas decisiones basadas en ella, puedes tener la probabilidad de tener más clientes en un porcentaje más o menos de un 23 a un 25%. Y que si esas decisiones también las tomas basadas en la data, puedes retener 6 veces más la cantidad de clientes que ya son tus clientes. Entonces, te da un número bastante satisfactorio al decir, oye, sí tengo que analizar la data y tomar decisiones basadas en esto, porque si no, solo voy a ser bonito, pero voy a estar quizás desgastando mi presupuesto. Total, es que mira- ese era el negocio de McKinsey, o sea, Sí, tal cual. gran volumen de datos, procesarlo de una manera muy profesional, y también toda la gente que trabajó y que trabaja en esa consultora son súper duros en su área. Imagínate todo el tiempo que llevan haciendo eso. Sí, pero ahora le está yendo mal porque justamente la disponibilidad de la data ya es mucho más abierta. Entonces, sí, tal cual. ese open data global le afecta a nivel comercial a ellos, porque finalmente ya más personas tienen acceso, tienen posibilidades y están entendiendo cómo analizarlo, ¿no? Entonces,
creo que va a ser interesante ver ese pivote de McKinsey en cuanto a cómo van a manejar la data de acá en más. Pero yo A ver, creo ¿cómo- que cómo no se van repuntan? a Exacto. demorar mucho tampoco No, claro que no. en Yo creo que ya llevan unos sí, añitos ahí trabajando para ver trabajando cómo en no- eso, Claro, porque sí, son sí. una empresa de consultoría que es una de las más antiguas, lo que les digo, lleva más de 90 años en el mercado analizando datos, No, haciendo ese tipo todavía de, sigue de siendo- consultorías. Todavía sigue siendo la más La más fiable grande, ajá, y la más fiable. Ujú. Y yo creo que eso pasa también en este mundo porque pues mira que nosotros también desde el mundo político tenemos consultoras que no sé si ustedes los han visto, que son las encuestas de favorabilidad al candidato, que lo uno, que lo otro. Yo creo que esa transformación de la data en ese mundo también es demasiado importante porque por lo mismo que yo les decía hace un momento, o sea, es un mundo donde no ve tan interesante o no ve necesario el construir algo, o no veía más bien algo creativo, algo que acerque al político con la población o, algo, o la política como tal, porque también las entidades lo tienen que hacer, es la forma en la que se consume esa retroalimentación, llamamos nosotros, de la información que nos están dando y que consumimos nosotros. O sea, un candidato, lo que tú decías, también tiene que retener clientes, llamémoslo así. En el caso pues, del mundo político es retener esos votos. ¿Sí? Tienes que mantener tus votos, pero igual tienes que Fidelizarlos. llegar a que esos mismos votos me lleven a otro punto. Total. ¿Sí? Y abrirme campo en otros espacios donde de pronto mi discurso o la información que yo tengo no ha llegado. ¿Sí? Que yo transmito no ha llegado allá. Y digamos, en mi mundo, y digamos es lo enigmático, hay esa mixtura de cosas, ¿no? De que si bien es cierto llegamos a impactar gente para algo tan serio y tan cuadriculado como lo es la política y que la gente es muy mezquina con eso, ¿sí? Porque a veces también la política es muy mezquino el tema. Cómo transformamos esa data, esos análisis de datos, ese análisis de mercado, en nuestro mundo pasa igual. Y creo que así como ustedes dicen, todos somos servicios, todos somos productos, todos somos políticos de alguna u otra manera. Todos tenemos ideas, todos tenemos algún tipo de ideología y de alguna u otra forma nosotros contribuimos también a generar una data que nos puede ayudar de alguna u otra manera en diferentes niveles. Claro, si hablas, o sea, ya la posibilidad de tener una red social en donde sales y hablas, cuentas tu opinión, estás haciendo política. Total. De hecho, ahí pienso en algo muy específico de la data y es que tampoco hay que hacerle caso a todos los datos, ¿no? Porque como en la red social, digamos, son llamados datos de vanidad. Entonces, esos datos de vanidad como, es que tengo 100.000 seguidores, pero tu engagement, tu CTR, tu engagement con publicaciones está caído, pues inmediatamente son datos de vanidad. Simplemente estoy poniendo un número de decir, es que tengo la cantidad de seguidores, pero realmente cuál es el impacto que estoy causando con esa red social. Entonces tengo que aprender también a medir esos datos. No todos los datos me van a servir. A mí un like no me sirve. Porque un like me puede estar diciendo que simplemente alguien estaba desparchado también, viendo algo específico y por desparche le dio like. ¿Ves? Yo necesito comentarios, yo necesito el retorno de la inversión, yo necesito saber los CTRs específicos, porque eso es lo que realmente me va a ayudar, digamos, en canales digitales a saber si esa data me sirve. Porque hasta en redes sociales puedes comprar seguidores. Entonces puedes inflar esos números y decir, ay, sí, tengo 100.000 seguidores y los 100.000 van a votar por ti. Mira que eso pasa también en este mundo desde el marketing político, por ejemplo. Nosotros en muchas ocasiones hemos, o bueno, yo particularmente en algún momento de mi carrera como tal, analicé como esos impactos también. ¿Por qué? Porque tú puedes ser un político que tiene 100.000 seguidores, 200.000 seguidores, 1.000.000 de seguidores, lo que sea, pero eso no significa que esos van a ser tus votantes. No, claro. Lo mismo que como No, porque hasta la cuando se competencia hace- te sigue. Ajá. Exacto.
Y lo mismo que pasa como cuando se hacen, en el caso de nosotros, las reuniones tradicionales donde uno va, se sienta, escucha al político hablar. Da tamal. Ajá. Exacto, dan tamales, dan todo ese mercaditos, todas esas cosas. Y digamos, eso no significa que esa persona que te recibe el mercado, que te recibe, Te votó. no, esas cosas no pasan, ¿no? Pero que recibe el mercado, que recibe plata o cosas así, Sí te va a pasa, votar. sí pasa. Bueno, en pues lugares ya lo donde... sabe, o sea, si sabe en lugares por captarlo. allá donde es su obligación, ¿no? No, pero igual Donde también vota o vota. Ah, no, eso ya es otro tema. Eso es Sí, otra no, eso es cosa. otro Sí, tema. estamos hablando Eso de es otro merchandising. tema, sí. Yo todo sincero. Es Colombia, perdón. Ah. No, pero sí es verdad. O sea, digamos, ese es otro tipo de marketing político, un poco más coercitivo. Un poco más. Es un poco más agresivo. Un poco más pesado, un poco más de coerción. Pero digamos, a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros también desde el marketing político tenemos que saber cómo desde lo digital, de alguna u otra manera, reflejamos o vemos reflejada ese retorno, esa reinversión, ese de pronto la consecución de votos, obviamente, porque hoy en día yo soy de las personas que cuando habla de campañas con una persona que quiere lanzarse a alguno de estos ejercicios, yo también les digo, indudablemente tenemos que hacer cosas digitales. Ujú. Sí o sí hay que hacer cosas digitales porque pues hoy en día eso es lo que manda la parada, Ujú. El literalmente. que no está en redes sociales no es nadie hoy en día, Sí. desafortunadamente. El que no se muestra no existe. Que no se o sea, muestra no sea existe. digital, sea... Sí, en porque el miren canal que que quiera. personalmente, y es una anécdota, alguna vez me senté a hablar con una persona que quería ser candidato a la alcaldía de un municipio y me decía, yo sé que tú haces marketing político y que haces asesorías en temas de comunicación política y todo el tema, y que también sabes manejar el tema de la gestión pública. Yo quiero que me ayudes, que no sé qué. Y yo le comentaba también eso que les acabo de decir. O sea, el marketing digital toca sí o sí hacerlo. Me decía, no, yo no creo que eso sea necesario. Yo no creo. Entonces todavía hay una brecha, todavía hay Sí, muchas todavía hay. personas que creen que el tema de la data sigue siendo como antes, ¿no? Por lo mismo que yo les decía en el principio del espacio. O sea, hay una estructura tan precaria a veces que la cultura no existe de tenemos que hacer ese salto. Tenemos que hacer ese salto de experimentar cosas nuevas, de hacer cosas nuevas en este mundo. No, bueno, y- pero esas personas la aprenden por la mala. O sea, Sí, Les sí, toca, básicamente. les toca, sí. O total. sea, la aprenden O por la se mala quedan en nada, ajá. porque dicen, ah, pero ¿por qué no funcionó? Capaz que no, pero es que, claro, ¿cómo no va? Si ya te haces la pregunta de ¿por qué no funciona? Es que no tenés data. O sea, Tal cual. ya de base no tenés data de por qué pensar, Ujú. porque si dijera, ah, bueno, no funcionó porque mi discurso era muy técnico, o no funcionó porque me dirigía a una audiencia que no tenía los niveles de conocimientos que yo estoy manejando. Ok, ya tenés data y tenés criterio. Pero si decías, ah, no, pero no sé cómo funcionó, y no tenés data, no sabes Tal cómo cual. manejarlo. Mira que de hecho hoy en día se hace algo que se llama social listening, que no solamente tiene que ver con datos específicos de números, de cuánto engagement tuve, cuántos compartieron, cuántos comentaron, perdón, sino también es escucha a tus comunidades y espíalas de alguna manera. Y entonces son plataformas que te permiten realmente saber qué es lo que está diciendo la audiencia. Y entonces cuando tú sabes la opinión en general de la audiencia, tomas decisiones, que es algo que debería ser claro, que lo hemos hablado varias veces. Se la Tú tenemos ves montada, las- claro. Sí. Tú ves Debe las ser por redes- algo, claro. Tú ves Sí. las redes sociales de Claro y el comportamiento del usuario, de los que son usuarios de Claro, y normalmente tiene demasiadas quejas en su servicio al cliente, es que su Muchas. plataforma siempre me pone a escuchar un bot de gracias por su llamada, estamos procesando la llamada, no sé qué. No, pero a veces no es que no lo hagan, ¿no? Lo que Bueno, de pasa es que pronto no tienen la capacidad. Son infraestructuras Mm. tan grandes Sí, tal cual. que hacer esos cambios es muy difícil. O sea, Sí. otro ejemplo que para mí es el más evidente también y que creo que muchos lo deben haber vivido es Avianca. Avianca Tal tiene cual. el peor social listening en el mundo, pero ellos hacen muchísimo para cambiar eso. El tema es que Cambiarlo no es sencillo. Claro, no es sencillo y no es rápido, porque ellos están haciendo muchas acciones, tratan de hacerlo, pero están haciendo desde el macro y muchas de esas malas experiencias vienen desde el micro, desde la persona justo que te tocó, la azafata que estaba de mal humor y
y ya con eso se armó, ya se El armó miércolero y la Exacto, entonces opinión y mejor dicho. esas cosas son muy difíciles y llevan una construcción cultural que llevan años. O sea, lamentablemente esta marca, tanto como Claro como Avianca, llevaron una época en donde eso lo desatendieron tanto o se crecieron tanto que no pudieron atenderlo lo suficientemente bien, que hoy es un factor. Pero igual, convengamos que cuántos usuarios tiene cada uno. O sea, no es que, Sí, claro. no es que tampoco se van a ir a la quiebra por Ah, esa no. situación. De hecho, Entonces, también pienso ahí, pongo como un paralelo entre, Claro, es una empresa que está fundada desde hace muchos años en donde quizás la tecnología ha estado hasta ahora iniciando en muchos de los lugares en donde empezaron a vender sus productos y demás. Entonces, claramente su social listening ha sido a través de la historia y recopilar todo lo que han dicho los usuarios a través de todo ese tiempo, qué duro. pues imagínense todas las quejas, reclamos, bla, 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 bla. Entonces, como no tenían quizás la capacidad y la tecnología para desde el principio empezar a medir este tipo de cosas, pues en el momento se pueden empezar a quedar atrás, obsoletos, o de pronto no solo eso, sino implementarlo es una tarea muy difícil y de mucho tiempo. Pero ahí pongo un ejemplo, por eso decía en un paralelo, y es unas plataformas como Netflix, como Spotify, que tienen un social listening muy bueno. Ellos de verdad escuchan y tienen una data tan específica de cada uno de nosotros o de cada uno de los usuarios que utilizamos este tipo de plataformas que gracias a su data te pueden llegar a recomendar las películas que te gustan, lo que decía de las portadas, de Netflix te va recomendando por tus gustos específicos y las películas que vas viendo. Spotify recoge todas las canciones que escuchas durante un año en tu lista de reproducción y que vas metiendo a tus listas de reproducciones para mostrarte al final tu ranking de mejores artistas, tu ranking de las canciones más escuchadas. Eso es data. Sí, no, pero igual tenemos que hacer como un poco separar los contextos, porque las dimensiones son muy grandes. O sea, ellos, Netflix y Spotify, viven en lo digital. En lo digital, nacieron en lo digital, por eso te digo. Entonces les es mucho, más sencillo. Por un lado es mucho más sencillo, pero además no tienen los condicionantes de que hay personas, individuos que en el medio que te marca la experiencia. Entonces es como no puedes comprar un pasaje de avión, llegar al counter, que una computadora te lea y que una máquina te lleve el avión de donde estés hasta el otro lado, y que no toques una persona en el camino. Eso no puede suceder. Entonces esas condiciones ambientales hay que comprenderlo para medir las dimensiones de la dificultad de ese trabajo. De la marca como tal, sí, claro. No, yo sé que está más relacionado, creo que con el político en ese sentido. Sí, o sea, yo creo que lo que decía Panda es el tema de los contextos también, ¿no? Porque pues si se dan cuenta, por ejemplo, hemos hablado de diferentes cosas que, si bien es cierto, yo me muevo en un ambiente político, se replica de pronto a lo que ustedes manejan y que se trata este espacio, ¿no? O sea, hay similitudes muy grandes en cuanto al ejercicio que uno a veces ejerce frente a la data. ¿Sí? Siento que hay unos estándares, llamémoslo así, frente al procesamiento de la data y de pronto de cómo lo tenemos que trabajar. En el caso específico, por ejemplo, de nosotros, ustedes trabajan con servicios, productos, yo trabajo de pronto con personas y también con servicios, ¿sí? Llegamos a la misma finalidad, cómo manejo yo la data y cómo esa data me permite a mí tomar decisiones y llegar a las personas correctas con las decisiones que yo tomé. Tal cual. Total, sí. De hecho, yo creo que ya, de acuerdo a lo que está diciendo Sebas, podemos ir dándole un cierre al capítulo, a la transmisión de hoy, lo siento, a la transmisión de hoy, en donde empezamos a sacar varias conclusiones de acuerdo a todos los enfoques que hemos hablado hoy. Y básicamente, si sabes analizar la data, puedes llegar a ese público objetivo, puedes vender ese producto, puede
también que no, dentro de mis conclusiones, no desperdicies tanto presupuesto, Uy, sí. porque si tú sabes a quién venderle Sí, y tienes claro. tu público objetivo, pues no vas a gastar plata en gente que no me va a servir. Entonces siento que cuando tienes ese tipo de cosas claras, con la data que te está dando tu misma marca, es muchísimo más claro generar una estrategia. Lo mismo que en redes sociales, cuando tú sabes el contenido que vende, porque te lo dice la data, te dice, hey, este contenido lo está viendo tanta cantidad de personas y está funcionando, pues replica contenido de este tipo. No te pongas a, ay, pero es que yo quiero hacer esto porque me gusta y se ve bonito. Sí, claro. No, vea la estrategia, vea los números. La caprichosidad. Vea los números y realmente cuando tienes datos que avalan tu estrategia, va a ser muchísimo más fácil que tu marca crezca. Esa es mi conclusión como tal, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, porque siento que, como decía al principio, los datos son poder y desde mi experiencia me han permitido conocer una marca a fondo y darle un norte sabiendo el público y el tipo de presupuesto y el tipo de contenido que puedo crear. Sabes que yo de pronto pues me atrevo a agregar de pronto un poco a lo que yo dije, y es que al hacer ese análisis de data, todo ese tema, uno también empieza a saber que no todas las estrategias son funcionales en todos los momentos, ¿sí? De pronto lo digo como por experiencia propia, y es, hay políticos que con el afán de entrar al mundo digital hacen campañas o hacen estrategias que no van con ellos, no son para ellos, ni están apuntando al público que quieren, y lo único que hacen es retroceder tal vez, ¿no? No todas las estrategias son buenas estrategias. No, es que creería que lo que tú estás diciendo también recae un poquito en la copia, ¿no? Sí, Voy a en hacer el lo mismo cliché. que hizo X, porque si a él le funcionó, a mí me funciona. Ajá, claro. Pero pues tal digamos cual. que ahí ya son diferentes factores, porque si una persona tiene carisma, tiene el don de la palabra, es elocuente, es letrado, pues es un conjunto de cosas que hacen que su estrategia funcione. Pero si uno es un alfabeta, pues no le va a funcionar exactamente igual, ¿no? No, no, Obvio, yo, sí, yo creo obvio. que también lo conecto más un poco, como también cerrando la idea, eh, que es, o sea, esta data que recolectamos, que tenemos, que existe, las estrategias que se construyen a través de la data y de la información también de la persona que queremos promocionar o mover, pero también está que no lo hemos hablado mucho, pero sí se lo nombra, el tema de esa creatividad, o sea, porque hay una forma creativa de de presentar cada uno de esos, pero si no manejas y no estudias toda esa información, y además no son permeables a esa creatividad, porque a veces da miedo, a veces es diferente, a veces es otra forma de que quizás no estaba contemplado, o no me animo por X razón, ya sea porque soy grande, porque me veo viejo, porque me veo joven, lo que sea, siempre digamos, son esos bloqueos que solemos tener muchos, pero creo que también la creatividad es un elemento que Fundamental. Total. nos ayuda a utilizar esa data, o sea, que las mejores campañas que he visto, las mejores acciones, vienen Son de creativas. utilizar la data como el insight principal para una propuesta creativa. Y ahí creo que yace la construcción global de acciones a diferentes niveles, ¿no? Ya sea empresas, políticos, personas, jugársela eso. De hecho, esta acción que nosotros estamos construyendo ahora es una acción creativa que venimos trabajando hace ya bastante tiempo. Y salió a partir de La data. la data. Ajá. Claro. ¿Por qué? Porque el streaming va En crecimiento. en crecimiento. Obviamente no podemos pegarnos a un producto que va en decrecimiento como son los videopodcasts, que aunque no quiere decir que no se estén consumiendo, no es que la tendencia vaya hacia allá, porque creo que fue tendencia de años
pasados. Yo iría no tanto por ese lado, pero pues sería la tendencia, una mala decisión en este caso sería decir hacer un programa de radio. Ah, ok, Ah, sí, claro, total. sí. Ahí, Sí. ese sería como el otro extremo en donde, o sea, porque listo, video podcast sí funcionan, solo que son ya de un ámbito un poquito más concreto, más perfilados, y ya la gente que consume eso sabe que yo sigo consumiendo muchísimo video podcast, pero son de Sí, yo temas también. muy específicos, Ajá. ¿no? Entonces, De hecho, de podcast que ya sigo hace mucho tiempo exacto. y me nutren en Pero diferentes radio, temas. Ajá. creo que la última vez que prendí la radio fue como hace 15 años. Pero es que de hecho hasta eso está migrando, porque ya muchas emisoras que antes Están hacían haciendo radio, hacen streaming, ¿no? radio O streaming o vía podcast. streaming o... Por eso Radio digo, podcast. no, la Radio radio, podcast. el concepto de radio Sí, como lo te entiendo, conocíamos. te entiendo. Sí. Entonces, Ok. ese es el punto. Pero bueno. Ok, Bueno. bueno, digamos que complementaría, ustedes ya dieron como sus opiniones en macro, yo me voy a enfocar un poquito hacia lo privado, y es, tengan una plataforma o busquen cómo centralizar esos datos, porque no es simplemente coger y decir, digamos, si nos vamos a las redes sociales o a la página web, no, el día de hoy me vio tanta gente. Esos no son datos, hay que tener un histórico y poder comparar realmente los datos, no simplemente es lo que pasó hoy y ayer, sino que si yo quiero saber cómo me fue en enero versus, no lo puedo comparar con diciembre, la idea es comparar enero de 2026 con enero del 2025, ¿cierto? Entonces es poder tener todo centralizado para poder tener una data global y no una microdata, ¿no? Ajá. Porque pues son microdatos y realmente las decisiones importantes son grandes. Mira que, por ejemplo, en el caso de nosotros, o bueno, desde mi ámbito, eso lo llamamos es tener variables identificadas. Entonces tú tienes variables identificadas de la data que estás procesando. Y con esas variables, pues digamos, conllevamos a desencadenar otro tipo de acciones o de comprensión inclusive. Claro. ¿Sí? Bueno, para no extendernos más, si quieren ampliar un poco el conocimiento en lo que decía Pandita acerca de las herramientas que sirven para analizar datos, nos pueden escribir. Con muchísimo gusto conocemos varias herramientas en diferentes enfoques que les pueden ayudar, porque pues ya no queremos extender más el capítulo, pero existen muchísimas El herramientas, streaming. el streaming, existen muchísimas herramientas tanto de IA que le pueden ayudar a uno a analizar esos datos muchísimo más rápido, a organizarlos y tenerlos, como decía Pandita, en una plataforma más centralizada. Entonces, nada chicos, esto es Sumo Streaming, síganos, espero hayan aprendido mucho, los queremos y salud, se nos acabó el vino, pero pues no importa, así es más chévere compartir con todos los que estamos acá en este capítulo streaming de Sumo. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chan, chan, chan.